Hoy, ¿verdad? No sé si me están escuchando bien, voy a ponerme esto. Ah, Biblia hoy es mantente vigilando y yo estaba observando, ¿verdad? Meditando viendo Apocalipsis 2:3-2 ahí, que dice, si gustan leerlo a una sola voz, lo vamos a leer todos. Acompáñenme. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listas? ¿Listos? No, no sé dónde alcanza a leer Apocalipsis, mejor. ¿Apocalipsis qué? 3:2 está aquí, no sé si lo alcanzan a leer acá, pero también. Bueno, mejor léelo en su Biblia. Amén, amén. Bueno, lo vamos a leer y dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces estábamos hablando de la vigilia. Voy a leer todo el contexto, ¿verdad? El verso 1, que dice a la iglesia de Sardis. Lo voy a leer en traducción en lenguaje actual, ah, para que sea más actualizada la palabra, ah, el español. Y dice así, ah, escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, que es este verso. Sé vigilante, ¿verdad? Y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice el Señor. Ah, ¿Verdad? Y cada uno de nosotros tenemos ese característica de cada una de esas iglesias, ¿verdad? Que está ahí en Apocalipsis, dice ah, lo siguiente, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Así que levántate, ponte alerta, esté vigilante, ¿verdad? Son otras palabras, ¿verdad? Que se usa en eso, esté atento, esté despierto. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuánto llegará a robar. Sin embargo, en Sardes hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos de ropa blancas, símbolo de victoria y santidad, pues sé que lo merecen. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Bueno, pues ese verso, ¿verdad? Sé vigilante y afírmate las cosas que están por morir, que todavía estás haciendo bien. Levántate, yo lo tomo, Maurilio, levántate. Sé vigilante, Maurilio, y afirma las cosas que aún haces bien. Y arrepiéntete, dice, y te estoy viendo, ¿verdad? Aquí algunos puntos de que
algunos puntos que puedo aprender, qué puedo yo aprender de este, de este cita, de eso, y estoy viendo de que uno que tiene que reconocer, que tienes que dar, que uno tiene que darse cuenta, porque a veces decimos, ok, es que el hermano Mauri va a la iglesia, el hermano Mauri ora, ajá, tienes fama de que obedeces a Dios, dice, am, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Está vivo y ahí, y verdad, ahí está haciendo oraciones y ahí está haciendo esas cosas, ¿verdad? El hermano. Y lo que yo veo ahí es que uno tiene que reconocer, dice que, pero no estás haciéndolo en todo. Aún queda algunas cosas por morir, aún queda algunas cosas que estás haciendo bien, pero reconoce que estás mal, reconoce las cosas, reconoce tus fallas, es uno de los puntos, ¿verdad? Que que el Señor nos dice ahí a esa iglesia de Sardi es de nos, que ah, cada uno de nosotros nos identificamos, ¿verdad? Con esas iglesias de Apocalipsis. Tienes fama de obediencia, pero en realidad no estás obedeciendo al Señor, dice ese verso. Entonces tenemos que reconocer en qué área no estamos obedeciendo al Señor y estar despierto, porque, y otra cosa, ¿verdad? Que Él llama que estés. Sé vigilante, dice, sé vigilante. Y es el tema de hoy, ¿verdad? Mantente velando y orando, mantente vigilante, por eso yo traté de poner ¿verdad? Y así se ve donde la gente a veces, que la gente vigilan, ¿verdad? Esa imagen ahí, mantente velando, mantente vigilando y orando es el título de este mensaje de hoy. Entonces, es lo que el Señor nos exhorta, ¿verdad? Ahí que tenemos que esforzar, tenemos que levantar y esforzar y mejorar lo que aún estamos haciendo bien. Tenemos que revisarnos, es un esfuerzo continuo, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. Se requiere de esfuerzo, como están diciendo las hermanas. Quizá hay días que no tienes ganas de hacerlo, quizá hay días que no tienes, quizá hay días que no quieres hacer las cosas, pero tenemos que esforzarnos, se requiere de esfuerzo continuo, se requiere de autocrítica a Maurilio. ¿Tienes fama de que sirves al Señor? ¿Lo estás haciendo? Aquí estás fallando, autoevalúate. También nos hace si no nos arrepentimos, dice, nos hace ese advertencia sobre el juicio, nos advierte a que nos arrepentimos. El Señor es tan misericordioso, hermanos y hermanas. Él es tan bueno porque aunque hayas fallado, aunque muchas cosas no estás haciéndolo bien, dice arrepiéntete y ponte en forma, en estado de vigilancia, en modo de vigilancia y afirma las cosas que están por morir, que todavía aún lo estás haciendo, pero si sigues así, si sigues con ese camino, si sigues en ese camino, esas cosas buenas que aún estás haciendo bien están por morir, dice el Señor. Entonces nos dice de que no sabemos cuánto. Dice que si no te arrepientes, vendré como un ladrón en la noche, dice. También, ¿verdad? Nos habla ahí de que, pero ahí hay algunos, dice, ahí hay algunos que todavía no, no han, no han pecado, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, dice. Esa es la promesa para cada uno de los que son obedientes, ustedes de los que son obedientes, porque yo
cada rato fallo, cada rato me equivoco y yo creo que yo me identifico más a eso de que arrepiéntete, arrepiéntete, Maurilio. Ah, entonces esa es la promesa para los fieles, ¿verdad? Que Él le dice de que andarán con Él y su recompensa será esas vestiduras blancas, dice el símbolo de pureza y victoria, dice ahí el Señor. Dice ahí en ese verso, confesaré, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es la promesa para los fieles, a los que están alerta, ¿verdad? Entonces aquí hay dos tipos de personas en esa iglesia de Sardi. Hay dos tipos de personas. Uno, ¿verdad? Que están dejando de hacerlo bien, solamente lo único que tiene es la fama, ¿verdad? Y algunas cosas están haciendo bien y otras personas que están haciendo bien las cosas, que son fieles, que obedecen al Señor, que no han manchado su vestidura y a ello, ahí le dice de que lo confesará, lo reconocerá en público, delante de los ángeles, y delante del Padre. Estos son los que fueron fieles, ¿verdad? Dirá el Señor ahí. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Porque mi idea es que cómo podemos aplicar esas cosas en nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Porque de nada va a servir, así como le dije al principio, de nada va a servir de que nos reunimos aquí y hablemos y llevemos 24 horas si no ponemos lo que estamos llevando aquí en práctica. Yo los animo, ¿verdad?, que hagan ese autoevaluación, a que realicen ese examen en ustedes. ¿Qué debemos? ¿Qué aún? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo hacerlo de manera excelente? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué estoy haciendo bien y cómo lo puedo mejorar? Que uno haga ese examen, ¿verdad? Que uno haga esa autoevaluación sobre nuestras acciones, sobre cada decisiones que tomamos cada día. Pero aún así, hermana Lore, que el Señor dice, arrepiéntete y regresa a hacer lo que aún estás haciendo bien. Dice, así nos dice, hermana, así me dice. Debemos de preguntarnos, ¿verdad? De que si estamos obedeciendo lo que Él nos manda a hacer. Y ahí dice y afirma las cosas que están haciendo bien. Dice en esta versión, ah, traducción en lenguaje actual dice, así que levántate y esfuérzate por obedecer, no por mejorar las cosas que aún haces bien, dice. Entonces se requiere de un esfuerzo continuo, ¿verdad? De todos los días. Lo que yo puedo aprender ahí en Apocalipsis, un esfuerzo constante, porque la escritura dice que el que persevera hasta el último, ese será salvo. Entonces tenemos que esforzar. Dice que la, dice que la, dice que es muy difícil entrar porque es angosta, sí, es angosta la puerta que lleva a la vida eterna, dice, y es difícil, y esfuércense por entrar ahí, dice nuestro Señor Jesús. Entonces, siempre es de esfuerzo, la vida es de esfuerzo, que tenemos que recordar, dice, ¿verdad? Recuerda las cosas
que has hecho bien, dice, arrepiéntete, pues sí, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón en la noche. Eso es lo que el Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces, es muy emocionante ver los hermanos aquí, ¿verdad? La hermana Ninel ahí aprendiendo de ella que toma preguntas y no captó algunos versículos y toma nota y dice, y entonces para que quizá algún día, a veces ella dice que cuando está en su iglesia ya tiene subrayado todos esos versículos, dice, ella ya tiene subrayado, que recuerdes ahí, es lo que dice el Señor ahí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Es lo que nos dice el Señor. Son algunos puntos, ¿verdad?, que yo estoy observando que el Señor nos dice. Creo que más adelante, quizá en mi life, ¿verdad?, hablaré de esos 9 señales, ¿verdad?, que dice el Señor de que es lo que vamos a dar cuenta. Y entonces es lo que dice ahí, son las cosas que vamos a ir aprendiendo. ¿Qué dice la escritura? Por eso es importante a que veas y estudies la escritura y que puedas tener el conocimiento, puedes conocer de qué cosa vas a estar alerta. También, ¿verdad? Ah, nos llama de ese del arrepentimiento. El Señor es tan bueno. Él quiere que reconozcamos nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pecados y buscar su perdón. Es lo único que es lo único que pide en ese tiempo de la gracia que estamos viviendo, hermanos y hermanas, amigos y amigas que estás aquí. Quizá crees, quizá te sientes, aquí no estamos para hacerte sentir mal, aquí no estamos para señalarte, aquí estamos para animarte a que vengas al Señor. Quizás sientes de que es que yo descalifico, yo no paso el examen, pero no, grande es su misericordia. Dice su amor inagotable perdura para siempre, dice la escritura del Señor. Entonces no dudes de buscar, reconocer tus errores, reconocer tus fallos y buscar el perdón, porque eso es lo que está esperando el Señor, a que busques el Señor quiere tener esa reconciliación contigo, a que regreses a Él, ¿verdad? Porque el Señor siempre quiere el deseo del Señor, el sueño, estábamos diciendo, ¿verdad? Hace 2 semanas de que el sueño del Señor es habitar en medio nuestro. Estuvimos compartiendo esos versículos que dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y yo estaré en medio de él. Esos versículos se repiten desde el Antiguo Testamento y hasta en Apocalipsis se repiten esos versículos. Este es el deseo del Señor, por eso es que mandó su Hijo a reconciliarnos con Él, consigo mismo, dice la Escritura. Entonces, debemos de practicar el arrepentimiento. Eso de que tenemos que mantenernos alerta, ¿verdad? En la vigilancia, consciente de que, consciente de lo que está sucediendo. Estar preparados, como ese personaje que estamos viendo aquí, ¿verdad? Vigilando, y buscar esa comunidad con él. Y yo felicito a ustedes porque aquí se esfuerzan a estar aquí buscando la presencia del Señor, buscando aprender de la palabra del Señor. Es lo que me habló el Señor fuerte con este pasaje, ¿verdad? En Apocalipsis, el mensaje para la iglesia de Sardis.
Sé vigilante y afirma las cosas que aún estás haciendo bien. Esfuérzate, levántate y esfuérzate por obedecer las cosas que aún haces bien, Maurilio. Es lo que yo tenía para compartir con ustedes en este tiempo, mis hermanas, mis hermanos. Espero que mediten esta palabra y pueda ser de edificación para su vida. Ah, algo que dijo la hermana Carolina hace rato, ¿verdad? Dijo, ¿de qué vamos a estar vigilando? Vigila tu vida, dice. Y es cierto, ¿verdad? Me vino en mi mente mientras ella decía eso, vigila tu salvación. En otra parte, ¿verdad? De la escritura dice, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Dice la escritura. Entonces es lo que, y mientras estaba hablando, es que cuando hablan y uno ya siente que también está predicando junto con ellos, porque dice, ah, dice la hermana, ahí yo me quedé pensando, ¿verdad? De lo que dijo nuestro Señor Jesús. Él dice, ah, como la mujer, ¿verdad? Que perdió. El reino de los cielos es como una mujer que perdió su moneda y se levantó, empezó a barrer toda su casa. Y cuando la encontró, hizo fiesta e invitó a todos. Dice, cuando encontró esa moneda, dice, y entonces, ah, como esa mujer, ¿verdad? Cuidaba, valoraba esa moneda. Dice que el reino de los cielos es así, dice, es similar así. Entonces, así también nosotros que hemos recibido esa salvación tan grande, debemos de cuidarlo, debemos de velar por nuestra salvación, como dijo la hermana, lo dijo de diferente manera, ¿verdad? La hermana Carolina hace rato, ¿verdad? Y yo quería recalcar eso, porque es de verdad, se conecta todo lo que estamos hablando ahí, y es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias, hermana Sandy, por el tiempo. Amén, amén. Gracias, hermano Mauri, por esa preciosa palabra. Que cada uno, ¿verdad? Tesoremos esa palabra, ¿verdad? De ahí de Apocalipsis. Qué precioso, ¿verdad? Era una palabra que, ¿verdad? Que era para la iglesia de... Ahí se me perdió. Para la iglesia Hardy. de Sardis. Amén. ¿Verdad? Que el Señor decía que se mantuvieran, ¿verdad? Vigilantes y afirmaran las cosas. Amén. Así que qué precioso, ¿verdad? Todo lo que el Señor le hablaba a cada una de estas iglesias. Amén. Así que bendiciones, hermano Maure. Que Dios le siga usando en su vida. Le vamos a dar el tiempo a mi hermana María López. Que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Pues aquí, amados hermanos, pues nos vuelve a hablar, ¿verdad? Y nos vuelve y nos dice que debemos estar listos, pues no sabemos cuándo Jesús volverá. Un claro ejemplo, ¿verdad? Similar es esperar a un amigo en casa, ¿verdad? Que viene a visitar sin saber la hora, ¿verdad? Debemos estar preparados para recibirlo en cualquier momento. Nos dice que Jesús, como un hombre se va de viaje, ¿verdad?
nos deja a cargo de nuestras propias vidas. Nos da tarea y responsabilidades, amados hermanos. Y nos pide que estemos alertas y preparados para su regreso. Pues también, ¿verdad? Siempre tenemos que estar listos para la venida, pues porque no sabremos si vendrá de mañana, de noche, al mediodía, ¿verdad? Solamente no lo sabe, pues, ni Jesús, ¿verdad? Porque solamente el Padre, solamente Él lo sabe, ¿verdad, amados hermanos? Por eso hay que estar siempre parados, viéndose el blanco perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro, amados hermanos. Y voy a alabar. Amén.